Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Luis Campos Iturralde, director del Observatorio de la Realidad Social. Bienvenido, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Tenemos por delante 25 minutos para hablar de tantísimas cosas que tenemos en un momento tan convulso como el que nos encontramos, pero ¿sabrías decirme en qué ha cambiado Navarra en los últimos 15 años? La sociedad navarra, no Navarra, la sociedad. La sociedad navarra, ¿en qué ha cambiado? Lo más grueso, dices, es que nada se parece esto con esto. Pues yo creo que el fenómeno de la inmigración ha sido uno de los cambios más importantes que hemos vivido en Navarra en los últimos 15 años, ¿no? Esa sociedad cada vez más multicultural que tenemos en Navarra. Yo creo que ha sido uno de los cambios más importantes que hemos tenido, acompañado con el envejecimiento progresivo de nuestra sociedad. Somos una sociedad pues muy vieja, cada vez más vieja. La inmigración ha sabido asentarse, ha sabido adaptarse. ¿La sociedad navarra ha sabido adaptarse también a la inmigración? ¿Cómo han empastado? Yo lo veo desde un punto de vista muy positivo. Hubo un proceso migratorio muy importante en Navarra porque lo necesitábamos, teníamos un crecimiento muy importante que necesitaba mano de obra. Vinieron una cantidad muy importante de personas, de inmigrantes, a vivir, a convivir con nosotros, a trabajar, y yo creo que en general, en líneas generales, la convivencia es muy positiva, ¿no? Yo creo que ha sido un fenómeno muy positivo desde el punto de vista económico, pero yo creo que también ha sido desde el punto de vista social también es un fenómeno muy positivo. El compartir espacios y vida con personas diferentes yo creo que nos enriquece a todos. Porque conflictos serios y graves hay que estar pendientes de que no ocurran, o en Navarra se ha dado ya un paso en positivo. Yo creo que partiendo de una situación positiva, sí que en Navarra hay espacios en los que hay una convivencia muy fría, ¿no? Más que una convivencia, son mundos paralelos, ¿no? Y eso sobre todo yo lo percibo en el medio rural navarro, sobre todo en el medio rural de la Ribera, en las que hay una importante comunidad de personas inmigrantes y que necesitemos que no solo estén viviendo en un mismo espacio, sino que convivamos y compartamos, ¿no? Yo creo que es el principal reto. Partiendo de una situación positiva, que yo creo que es muy positiva la Navarra, la convivencia en términos generales es muy positiva, sí que hay que estar pendientes y sí que hay que trabajar esa convivencia entre culturas diferentes que somos. Lo que ha sido evidente es el cambio político, el vuelco político que ha habido en Navarra. ¿Va acompañado de ese cambio social? El hecho de que sea el Partido Socialista quien esté hoy liderando el gobierno de Navarra, ¿nos puede permitir decir que hoy Navarra, que tradicionalmente ha estado más a la derecha, esté un poquito más a la izquierda o no? Bueno, históricamente no es la primera vez que gobierna el Partido Socialista en Navarra, ¿no? Yo creo que Navarra es una sociedad políticamente compleja, no hay ningún otro parlamento en el que hubiese tanta representación de tantos partidos políticos diferentes. Siempre ha habido dos bloques que han estado muy igualados, el bloque de la derecha, el de la izquierda, también con el factor nacionalista.
Y yo creo que es un proceso, yo creo, muy natural, que después de unos años en la oposición el Partido Socialista haya vuelto a gobernar en Navarra. Además, tenemos que tener en cuenta que esta vuelta del Partido Socialista se vuelve años después de una gran crisis económica que tuvimos en el 2008, que todavía nos estábamos lamiendo las heridas y en la que se puso sobre la mesa la necesidad de un modelo económico y social diferente, ¿no? En el que el Estado regulase la economía y apostase por las personas, apostase por políticas sociales. Yo creo que la pasada crisis lo puso en evidencia y es un poco el resultado de esa situación, ¿no? La ciudadanía, yo creo que percibe la necesidad de un Estado fuerte, de un Estado que apueste por políticas sociales y que regule el sistema económico, ¿no? Que se ha demostrado que necesita una regulación para funcionar y que no haya unos desmanes y unos excesos que nos llevaron a una crisis muy importante. Siempre hemos visto cómo la alternancia política, la alternancia en los gobiernos siempre ha acabado sacando lo mejor de cada uno de ellos, también lo peor, pero vamos a quedarnos con lo mejor. ¿El cambio político en Navarra ha llegado para quedarse un tiempo también? Yo, dos partes. Creo que en democracia la alternancia es muy sana. Gobierne quien gobierne. Cuando gobiernan los míos, por así decirlo, los que yo estoy más cómodo, puedes estar muy contentos, pero yo creo que esa alternancia es muy positiva, ¿no? Y a Navarra yo creo que le ha venido muy bien esa alternancia, ¿no? Este gobierno, cuando se habla si ha venido para quedar o no quedarse, a mí me gusta, este gobierno ha venido para hacer cosas y es lo que tenemos que hacer todavía. Queda a más de año y medio de legislatura, tenemos muchos retos sobre la mesa, tenemos que salir todavía de una crisis sanitaria y económica muy importante, tenemos que poner en marcha toda una serie de políticas y proyectos que nos permitan tener una sociedad más resiliente. Tenemos mucho trabajo por delante. Eso de hablar de que si ha venido para quedarse, aquí hemos venido para trabajar y eso es lo que tenemos que hacer el año y medio que queda. Y si la ciudadanía nos lo permite, pues durante más años trabajaremos en pro de un cambio de modelo económico y social que nos permita tener una sociedad pues más cohesionada socialmente y que esté preparada para próximas crisis, ya sean sanitarias o económicas, que vendrán. Y en la evolución social y política a la que estamos asistiendo, ¿el nacionalismo va a tener también que recolocarse, va a crecer, va a descender? ¿Qué pronóstico? Yo mi pronóstico, el nacionalismo en un mundo cada vez más globalizado, en los que los problemas estamos viendo que no entienden de fronteras, en las que los proyectos económicos, el empleo, la riqueza no entiende de fronteras, en la que los ciudadanos no entendemos de fronteras. Salimos, viajamos, estudiamos fuera, viene gente de fuera, nos casamos, nos juntamos, conocemos gente de fuera. Creo que una visión nacionalista en la que quieres vivir de forma pues, más aislada en tu territorio y sin esa mezcla, creo cada vez que es más difícil y yo creo que va a ir en retroceso los posicionamientos nacionalistas cuando estamos viendo que lo que necesitamos es una visión global y una gobernanza global que nos permita enfrentarnos a los retos políticos, sociales y económicos que tenemos. Y ahí está la Unión Europea. Yo soy un ferviente defensor y admirador. Hay que ir hacia un modelo de cogobernanza europea y no pensar en que las soluciones a los problemas van a venir desde la política estatal o regional. Sí, es importante, pero los grandes retos los vamos a tener que pensar en el conjunto de la sociedad global. ¿Aún ha apretado más esas tuercas la pandemia? El realmente buscar proyectos más comunitarios que aúnen un mayor número de personas. Sí, yo creo que la pandemia ha tenido aspectos muy negativos, pero también ha puesto sobre la mesa la necesidad de construir unas comunidades cohesionadas, resilientes, en la que la empatía esté presente, ¿no? En la que veamos que los problemas, que nunca no estamos exentos de problemas, la sociedad, ¿no? Que por muy bien que vivamos, alguna de las personas que habitamos, hay problemas que nos pueden afectar, que no solo que necesitamos una sociedad que en su conjunto funcione. No nos vale con que haya una mayoría o unas capas de población que sí que tenga una situación económica buena, una asistencia sanitaria buena. Necesitamos que todos tengamos esa capacidad y esas necesidades cubiertas, y yo creo que eso está sobre la mesa y eso es lo que ha venido para marcar la política de los próximos años y los próximos lustros. ¿Nos ha dejado la pandemia más tristes, más abatidos? Hombre, la pandemia ha sido muy compleja. Yo creo que sí que hay un sentimiento muy importante de cansancio y de querer pasar página y volver a recuperar una vida lo más normalizada posible. Yo creo que eso es un sentimiento que se nota, y se nota cuando estás con
con tus amigos, con tus compañeros, con tu familia, la necesidad de volver a una situación de normalidad y de alegría y dejar atrás pues unos años que han sido muy, muy complejos. Decías antes que aún nos estábamos lamiendo las heridas después de la crisis económica de 2007-2008. Como sociólogo, ¿cuál crees que va a ser la crisis que está a la vuelta de la esquina? Hombre, la crisis que tenemos encima de la mesa, tenemos una climática, que eso ya está encima de la mesa, ya lleva años encima de la mesa y además es una crisis que la tenemos que encarar ya, porque las consecuencias que ya están encima de la mesa van a ser muy, muy graves. Y luego, por otra parte, como sociedad tenemos que tener muy claro que tenemos que avanzar hacia una sociedad cohesionada socialmente. No podemos crear sociedades en las que las desigualdades sociales crean, porque esas desigualdades sociales son el caldo de cultivo para extremismos y para el conflicto, ¿no? Y yo creo que son los dos grandes retos que tenemos, ¿no? La crisis climática, cómo abordarla, y luego avanzar entre una sociedad más cohesionada socialmente. La pandemia también lo que ha hecho es que se ha incrementado el número de familias que tienen a todos sus miembros en paro. ¿Por qué? ¿Por qué se ha concentrado en este tipo bueno, eso de familias? Yo creo hay que tener muy en cuenta. Navarra parte de una situación privilegiada respecto al resto del Estado, ¿no? Tiene unas tasas de desempleo muy, muy bajas y además estamos en una situación ya con niveles de empleo mejores que anterior a la crisis del COVID, ¿no? Hay menos parados y hay más gente trabajando, ¿no? Afiliada a la Seguridad Social. El problema que tenemos es que el 75% de las personas que están en desempleo en Navarra son personas sin estudios, sin cualificación. Y esas personas en un escenario de una economía cada vez con mayor valor añadido, mayor desarrollo tecnológico, digitalización, van a tener muy difícil su encaje en el mercado de trabajo. No pueden salir del círculo de estar en el desempleo porque les es muy difícil formarse en lo que demanda el mercado de trabajo y además está demostrado que esas familias, las familias con menores niveles de ingresos y con menores niveles de formación, a sus hijos les cuesta mucho más adquirir esa formación y esos niveles, ¿no? Con lo cual repiten un poco el mismo escenario que sus padres, ¿o no? Bajo nivel de cualificación, mis padres tienen bajo nivel de cualificación, yo heredo el problema para obtener un mayor nivel de cualificación, tengo bajo nivel de cualificación y estoy en el paro. Y esa pescadilla que se muerde la cola, que está estudiada y plasmada en multitud de estudios sociológicos, es muy difícil de romper. Por eso se concentra la pobreza y el desempleo en unas familias, con unas características determinadas. Y eso hay que romperlo. Tenemos que romper que esos hijos de esas familias tengan la oportunidad y los recursos para adquirir una cualificación que les permita engancharse al mercado de trabajo. Y si el problema está identificado, las familias que lo sufren también, ¿por qué cuesta tanto salir de ese círculo? Porque el problema es muy, muy complejo. El problema es muy complejo. Cuando una familia... O sea, no sirve con una beca, no sirve con un trabajo... Es mucho más complejo porque hay cuestiones culturales, hay cuestiones económicas que impiden o que dificultan en gran medida que puedan acceder a una formación muy superior. Si tus padres no tienen recursos económicos para ayudarte en un momento dado que lo necesitas en el colegio, que en alguna asignatura se te dé mal, si tus padres no tienen los conocimientos para ayudarte con las tareas, se empieza a tejer toda una serie de problemas que hacen que sea mucho más difícil, ¿no? Cuando, bueno, en Navarra, pues una familia media, y me pongo yo por ejemplo, para ser más claro, si yo tenía problemas con las matemáticas, pues mis padres me intentaban ayudar, si no me pagaban un profesor particular, bueno, se tejía toda una serie de estrategias para intentar paliar esa situación. Si yo soy hijo de una familia en la que mis padres no tienen un nivel de formación, tienen bajo, no tienen recursos económicos para ponerme un profesor particular, claro, todas esas estrategias que todos en nuestras casas diseñamos, pues cada vez se hace más complejo y nos cuesta más romper ese círculo, esa herencia de la pobreza, ¿no? Que está estudiado y se llama así, ¿no? Lo que heredan las nuevas generaciones es la pobreza. Navarra se mantiene como la comunidad con menor riesgo de pobreza de todo el país, aunque la tasa aumenta. ¿La tasa aumenta circunstancialmente o es algo que ya está ya también ahí identificado y va a ser difícil que eso cambie? No, la tasa aumenta, ya los últimos datos con los que trabajamos empiezan a notarse los efectos del inicio de la crisis, claro. Que ha pasado año y medio y el envite que supuso
la crisis del COVID en la economía hizo que lo primero que las personas en situaciones más precarias fueran al desempleo, perdiesen sus puestos de trabajo o se cerrasen sus pequeños negocios, ¿o no? Esos datos de esa primer envite ya se han reflejado en las estadísticas y conforme vayan saliendo más datos vamos a ver cómo esa crisis, que también es social, pues nos hace ver que el número de personas en situación de pobreza se impactó de forma muy importante. También hay que decir que la recuperación yo creo que está siendo muy fuerte, una recuperación económica y en el empleo muy fuerte en Navarra, que nos va a permitir volver a una situación de prepandemia en los datos de pobreza de forma muy rápida. Son distintos los estudios que en los últimos meses desde el observatorio se han llevado a cabo en la comunidad foral. Y hay algunos en los que me quiero fijar, tampoco vamos a profundizar mucho, pero sí intentar entender el por qué, por ejemplo, mujer, menor, extranjera y residente en la ribera es el mayor perfil de riesgo. El mayor perfil de riesgo de la pobreza, ¿no? La pobreza tiene rostro de mujer, tiene rostro de inmigrante, la posibilidad de estar en la pobreza se triplica en las personas inmigrantes que las personas con nacionalidad española, y son perfiles, inmigrante y mujer, que tienen una muy baja cualificación, ¿no? Las personas inmigrantes... O sea, volvemos otra vez al mismo punto. Volvemos todo el rato al mismo punto, que es la piedra angular de todo esto, ¿no? Es la formación. Navarra es una sociedad muy desarrollada económicamente, muy industrializada. El empleo que se está generando es muy cualificado en diferentes ámbitos, energías renovables, sanidad, automoción, etcétera, y ese empleo demanda personas muy cualificadas. No se crea empleo de baja cualificación, o muy poco. Incluso los sectores como el agroalimentario o el agrícola, que antes ocupaban a mucha gente con baja cualificación, ahora cada vez están más mecanizados, más robotizados, con muchas menos personas, se hace muchísimo más trabajo y las personas que están cada vez necesitan más formación. Con lo cual, esos perfiles que no tienen formación, les es muy difícil. Y me dices, se forman, pero es que para obtener el nivel formativo necesario para las demandas del mercado de trabajo no es tan sencillo si partes de no tener estudios. Una persona que ha hecho un licenciado en Historia se podrá, a lo mejor no encuentra un trabajo de lo suyo, pero tiene la capacidad para reciclarse y ser, por ejemplo, programador informático. Tiene las habilidades cognitivas, las habilidades de estudio para hacerlo. Una persona que tiene lo justo, sabe leer y escribir en castellano, le es imposible o le es muy difícil alcanzar ese nivel de estudio. Y eso es lo que viene, además, en los próximos años. Eso cada vez va a crecer más. El empleo no cualificado prácticamente en una sociedad como la Navarra va a desaparecer. Si a eso le sumamos el problema que tiene este país, el país de la España vaciada, el país de la despoblación, ¿por dónde crees que tanto las instituciones como la propia sociedad van a tener que ir o vamos a tener que ir para intentar que los datos no sigan cayendo como caen? Yo creo, Navarra, cuando hablamos de la España vaciada, hay que tener presente que la situación en Navarra es muy particular. No tiene nada que ver la situación del medio rural navarro con el medio rural, por ejemplo, en Soria. Aquí en Navarra, por ejemplo, en el medio rural que está perdiendo población, como puede ser la comarca de Sangüesa, tenemos grandes empresas del IBEX, asentadas. Tenemos Viscofan, La Papelera, Acciona, o sea, tenemos un medio rural con un tejido industrial. Tenemos unas muy buenas comunicaciones, que acercan pero también alejan. Yo creo que el principal problema en este momento para que se vaya fijando población en el territorio de Navarra es que necesitamos vivienda. Vivienda digna y a precios asequibles en el medio rural. En el medio rural hay un fenómeno, hay muchísima vivienda vacía, segunda residencia, sobre todo los centros de los pueblos que se están cayendo, que se están deteriorando y necesitamos dar un impulso, porque yo creo que si algo ha traído bueno la pandemia, porque siempre hay algo bueno, es que se ha puesto en valor la calidad de vida que tenemos en los pueblos. Y yo creo que ahora hay una demanda de personas jóvenes y no tan jóvenes que quieren vivir en el pueblo por la calidad de vida que existe ahí. Yo creo que hay empleo, o en los pueblos o en las capitales de comarca que están muy bien comunicadas, y yo creo que tenemos que resolver el tema de la vivienda, porque yo creo que podríamos revertir los datos y pasar de perder población el medio rural a ganar y tener una Navarra pues más cohesionada, ¿no? Que es de lo que se trata. Habrá que afanarse, si desde luego pasa también, porque al final el empleo es fundamental para el futuro de nuestra tierra, ¿no? Hablando de la evolución, ¿no? Retomo el hilo de la primera pregunta. ¿Cómo ha evolucionado Navarra? Hay otro dato muy interesante
que es que el 80% de los navarros apoya que dos personas del mismo sexo puedan casarse y tener hijos. Esto hace 15 años, hace 20 años en Navarra era imposible. Bueno, y hace menos. Sí, bueno, no sé, yo soy muy Bastante optimista. menos. Yo creo que es una sociedad, sociedad muy tolerante. La Navarra, yo creo que ahora afortunadamente estamos en una situación mejor que nunca, cuando temas como el terrorismo hace años que ya han terminado, ¿no? Que era una anomalía y una situación, yo creo que intolerable. Yo creo que vivimos en una sociedad tolerable, respetuosa, empática, y yo creo que desde hace mucho tiempo hemos sido en Navarra, más allá del gobierno que ha estado gobernando, ¿no? Que todos los gobiernos en los últimos años han sido muy sensibles a diferentes materias vinculadas a las libertades y a los derechos individuales. Yo creo que Navarra desde hace muchos años es una comunidad muy tolerable, que ha sido pionera en muchas leyes de igualdad entre hombres, mujeres, personas de diferente sexo. Yo en eso soy muy optimista y además que estoy muy orgulloso, ¿no? de la idiosincrasia de Navarra en ese sentido. ¿Y esto tiene un porqué? ¿Esto tiene una explicación? A pesar de que haya sido la derecha quien haya estado gobernando la comunidad en los últimos años. Sí, bueno, pero también lo de etiquetar derecha e izquierda, bueno, yo creo que sí que hemos tenido una derecha no es etiquetar, es... Sí, ha habido gobiernos de... es ir a la votación en el Congreso de los Diputados. Ha habido gobiernos del Partido Socialista, ha habido gobiernos de UPN, ha habido gobiernos de tinte nacionalista, pero yo creo que siempre en el Parlamento ha reflejado una gran pluralidad de visiones y una visión muy progresista. De hecho, yo creo que ha habido gobiernos de UPN que han desarrollado políticas muy progresistas, por ejemplo, en tema de vivienda, ¿no? Y de viviendas de protección oficial. Navarra lleva siendo más de 25 años un referente en materia de vivienda de protección oficial en todo el Estado, independientemente del partido que haya estado gobernando. Y hay que decirlo así de claro, somos un referente en materia de vivienda de protección oficial, más allá del partido político que ha estado viviendo, y hay que reconocer las cosas, porque yo creo que reconociendo las cosas se avanza mucho más. Hablabas del terrorismo también, de cómo nos ha afectado. Hace unos días conocíamos una encuesta realizada a casi 1.100 estudiantes de la ESO de Navarra, con el objetivo precisamente de analizar eso, ¿no? El conocimiento que tienen los jóvenes de hoy acerca del uso de la violencia. Vamos a ver el vídeo que los espectadores, la audiencia de Navarra Televisión pudo ver en los informativos y ahora comentamos. Vale. 6 de cada 10 estudiantes navarros no conocen ningún acto terrorista ocurrido en Navarra. Tan solo un 16% de los chavales afirman que conocen algún acto, y cuando les volvemos a preguntar sobre qué acto concreto, la dispersión en cuanto a las respuestas y las incongruencias son muy altas, ¿o no? El 54% admite que su conocimiento sobre el terrorismo es escaso o nulo. De los grupos terroristas, ETA es el más conocido, aunque casi la mitad no sabe lo que es. En una sociedad como la Navarra, trabajar con jóvenes en la actualidad resulta, si cabe, más relevante todavía que en otras sociedades, para construir nuevos modelos de relación y de convivencia que superen definitivamente las divisiones sociales. Esta encuesta, realizada a más de 1.000 alumnos y alumnas de la ESO, deja claro ese desconocimiento, pero no es lo más preocupante. Un 26% de los preguntados cree que podría justificar la violencia en alguna ocasión. Trabajar con ese colectivo para poder tener un futuro sin conflictos y en el que los derechos humanos sean la base de nuestras actuaciones. Pero no todos los datos son malos. Piensan que es muy importante conocer la violencia del pasado para que no se vuelva a repetir. Un 80% de los estudiantes así lo afirman. Un 81% de los estudiantes piensan que toda acción violenta que atente contra la dignidad de una persona debe ser rechazada. Las mujeres apoyan en mayor medida el respeto a los derechos humanos, y la gran mayoría cree también que sería bueno aprender sobre esta temática en los institutos. Luis, un 54% es incapaz de recordar ningún atentado de ETA y un 26% podría llegar a justificar la violencia. ¿Sorprenden estos datos? Bueno, yo creo que los datos son muy parecidos a otros estudios e investigaciones que se han realizado respecto a este tema. Yo creo que trabajábamos con la hipótesis de que había un desconocimiento muy importante de la historia inmediata del terrorismo en Navarra, que se ha cumplido esa hipótesis, y teníamos dudas de si los chavales hasta qué punto todavía podían justificar algún acto de violencia, ¿no? El porcentaje es muy importante en los chavales, y detrás de ello lo que tenemos es una banalización de la violencia, ¿no? Que lo estamos viendo constantemente
los medios de comunicación y en las redes sociales, ¿no? Yo creo cuando los chavales les preguntas por el uso de la violencia con fines políticos no están pensando tanto en ETA, porque no lo recuerdan, ¿no? Sino existe una banalización de la violencia y estamos viendo constantemente agresiones homófobas a personas que se les pega porque son de otro país, de otro origen, porque tienen otra ideología, o agresiones para grabarlas en el móvil y para hacer la gracia. La violencia es que está muy banalizada y yo creo que ese dato lo que refleja es eso en la sociedad. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues yo creo el objetivo primero que queríamos con esta encuesta, el Departamento de Educación quiere poner en marcha ha puesto en marcha unas unidades didácticas en las que hablan de terrorismo y de derechos humanos, y lo primero que tiene que hacer un profesor para educar es saber en qué punto está el conocimiento, ¿no? Si tú quieres enseñar a leer, tienes que saber cuánto sabes leer, ¿no? Y a partir de ahí te hacen un plano, ¿no? Yo creo que eso es lo que pretendía el Departamento de Educación, saber qué nivel tienen, y ahí hay que empezar a educar. Y yo creo que es muy importante, como va a hacer el Departamento de Educación, que sea en la educación obligatoria. Tenemos que tener una asignatura de memoria histórica de lo que ha ocurrido en esta tierra hace muy poco tiempo, ¿no? De lo que supuso el terrorismo como vulneración de derechos humanos, y luego también tenemos que trabajar temas vinculados a la convivencia, al respeto, a los derechos humanos, y eso tiene que tener cabida en la educación obligatoria, ¿no? Es la única solución y para avanzar como sociedad. No nos podemos permitir no recordar lo que ha pasado, las vulneraciones, y mucho menos nos podemos permitir la banalización de la violencia, ¿no? Porque eso es el caldo de cultivo para que vuelva a suceder. Menuda tarea tenemos por delante que realizar todos como sociedad. Parece que solamente miramos a los políticos porque son los que tienen que tomar las decisiones, pero la sociedad en todo esto tiene también una gran responsabilidad. Muchísimo. Y los medios de comunicación también. Eso es. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Luis Campos Iturralde, director del Observatorio de la Realidad Social de Navarra. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Muy bien. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.